Vale. Hasiera emango diogu hitzalde honi. Camilo dugu hemen, Bartzelonatik etorri da. Hitz egitera zuzenbidearen filosofiari buruz, Hegelen testua. Ikutuko da, familia, gizarte zibila, estatua, ze papel jokatu estatua Hegelen nola definitzen duen, eta zuzenbidea gehien bat. Bai? Orduan, jorratuko gara Hegelen metodologiaz, testuaren egitura, eta garantzia emango diogu honek eduki dituen ondorio hori. Ze debate sortu dian honen ondoren, ze kritika egon diran testu honi, eta bar. Orduan, ez dena ilusau, demoa gehiago emateko Kamiloi, eta gero aukera gongo da, galderak egiteko, nik ere galdera baten bat prestatu dut, orduan, nebetzute zalantza bateko tema da, edo galdera bat egitzen mazute honei buruz, lasei bota, demora gongo da galdera hori erantzuteko. Vale, orduan, ja zarrera ematen dio, ya puedes empezar, todo tuyo. Vale. Tal como me ha presentado el compañero, o eso supongo, les vengo a hablar sobre una aproximación a la filosofía del derecho de Hegel. Lo más importante también es, digamos, establecer el objeto de esta charla, ¿no? Esto no tiene, digamos, por interés, digamos, que hagamos una recopilación minuciosa de cada tema que se abra en la filosofía del derecho, pues excede por mucho el tiempo que tenemos. No, la idea es más dar unas herramientas para la lectura, ¿cierto? Aproximarse a aquellas preguntas importantes que están en el subtexto y en el texto mismo. Cuando uno está reconstruyendo conceptualmente un objeto, una de las cosas más importantes que tiene que hacer es buscar las preguntas que lo han traído. Porque con eso uno no solamente se pone en el fundamento de la cosa misma, sino también, y por lo tanto, en su movimiento. Una de las cosas más importantes a hablar, digamos acá, va a ser qué metodología en concreto utiliza Hegel y cómo, digamos, es diferente a lo que se puede ver en las escuelas de derecho y, digamos, a la tradición con la que él partía. Él tiene un quiebre y esto es muy importante. Hegel va a ser en ciencia política, en filosofía política, el filósofo del Estado, con mayúsculas. Va a ser quien más se preocupe de la constitución del Estado moderno mismo y por lo tanto pues, de la sociedad capitalista. El Estado moderno tiene un interés fundamental en Hegel, pues por un recorrido histórico en el que él iba pasando. En Alemania, o lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico, iba a aparecer Napoleón, iba a desbaratar todo el Sacro Imperio Romano Germánico, que era una confederación un poco suelta de diferentes reinos, y va a entrarlos a la modernidad, ¿no? Les va a dotar una constitución, una suerte de protoestados ya modernos, y lo más importante va a decir Hegel que les va a traer la libertad. Es bien conocida esta figura de cuando Hegel ve a Napoleón, dice, he visto el espíritu del mundo a caballo, diciendo todo el progreso que iba a traer. Progreso va a ser una palabra importante con Hegel, pero, digamos, dado el objeto que estamos trabajando, no va a tener tanta importancia como sí puede tener en filosofía de la historia. Bueno, para empezar, digamos, todo este tema, voy a traer digamos, cómo se nos presenta a veces inmediatamente estas cosas del Estado. Hay una cita de Borges muy bonita, que es en un texto, un ensayo político de los pocos que tiene, que dice lo siguiente. Qué lejanos nos suena a nosotros los americanos, a los del continente americano, estas ideas que tienen los europeos sobre la vida ética y moral. Que a nosotros nos suena aquello que dice Hegel de que el Estado es la realidad de la idea ética como una broma macabra. Es muy importante, digamos, que el ensayo es muy bueno, también lo animo a leerlo, es muy importante este inicio, ¿no? Hegel va a decir este tipo de cosas, ¿no? El Estado es el paso de Dios por el mundo. Esto no le puede sonar si uno extraño en la inmediatez, ¿no? O sea, uno se pregunta, ¿qué de moral tiene el Estado? ¿Qué de ético va a tener el Estado como para hacer supuestamente esta realización
totalizante. En una sociedad, digamos, donde los intereses privados siempre parece que priman sobre el bien público, pues esto no puede sonar sino eso, a una broma macabra. Este libro en concreto que estamos hablando, lo más fundamental, como les digo, es la idea de libertad. La idea de libertad es lo que recorre todo el libro y toda la filosofía política de Hegel. Él dice, cuando entrega este manual a sus estudiantes, este libro va a ser un manual para los estudiantes, dice, este libro está hecho del metal de la libertad. Lo más importante para él es descubrir cómo se efectúa la realidad en el mundo, la libertad en el mundo, perdón. Cuál va a ser su camino y su fuente histórica, su necesidad y a la vez su efectividad. Esto lo va a llevar a dar varias lecciones también de esta misma cátedra de filosofía del derecho, hay algunas que son del 19 al 20, este libro que estamos tratando lo pone en el 23. Este libro es interesante porque lo va a escribir Hegel mismo, va a tener unas anotaciones, que de hecho son la mayoría del texto, como unas notas a pie de página, y luego va a tener unas observaciones de un profesor que le siguió la cátedra de filosofía del derecho, donde explica o a veces resume un poco, con la revisión posterior de Hegel. O sea que tenemos, digamos, un texto que él mismo pensaba publicar, a diferencia de un montón de otros textos de Hegel. Él solo publicaría 4 cosas en vida, que es la enciclopedia, la ciencia de la lógica, la fenomenología y este libro que tenemos acá. Una cosa importantísima también en este momento es toda la tradición con la que se enfrenta Hegel. Hegel viene de no solamente el romanticismo alemán, estaría tan presente y todo este idealismo, sino también el contexto básico sobre que Kant, por ejemplo, ya sería un filósofo muy importante en todas las universidades. Él viene con una tradición también enfrentado a Kant, a Schelling, a Fichte sobre todo, en el que él tiene que buscar, digamos, la forma de que estos filósofos que han protagonizado, por decirlo así, un individualismo feroz, han puesto el individuo de manera preeminente. Él tiene que empezar a buscar la cohesión social. Uno de los intereses, digamos, vitales de Hegel, vital como el sentido vital que nos impulsa a realizar las cosas, es eso, no dejar que curiosamente este estado, que ya era un estado disgregado en un montón de feudos, también se nos convierta en un estado disgregado de individuos. Es entonces donde él pone el valor en la función social, ¿no? Vamos a hablar entonces de la sociedad en su conjunto. Bueno, en los precedentes inmediatos para este libro, y de los que más coge, digamos, Hegel para referirse de manera un poco negativa, es Kant. Es Kant, y yo voy a coger y hacer o también ayudar con otra lectura, que es la de Kelsen. Kelsen, para quien no lo conozca, es uno de los teóricos más importantes del derecho. Tiene su obra que es Teoría Pura del Derecho, que es, digamos, por así decirlo, el derecho institucional de cualquier democracia liberal. Se lee muchísimo en las facultades de derecho y se cogen un montón de principios de él. A esto lo llamaremos derecho formal, que ellos también se denominan de esa misma manera, y derecho positivo, claro. Digamos que ese será el positivista por excelencia. Él tiene, Hegel, un problema grandísimo, digamos, con estas metodologías. Como ustedes bien conocerán, Kant planea como su ética, y como ya después va a ser su teoría política, porque él utiliza la ética para fundamentar después la teoría política, esta fundamentación de las costumbres metafísicas, y luego la siguiente obra, que es Metafísica de las Costumbres, donde ya es una teoría política sobre el contrato, sobre las determinaciones de la ley, etc. Kelsen, digamos, comparte, y de él, Kelsen cita muchísimo a Kant, lo tiene en un gran pedestal, esta idea, digamos, de cómo formular la forma del derecho, lo va a llamar Kelsen, la forma del derecho, y en Kant va a ser ¿qué? El imperativo categórico, que es la forma de lo ético. Vamos a tener entonces dos fórmulas. Voy a utilizar, presuponiendo un poco que hay unos conocimientos ya de Kant, voy a empezar
a coger Kelsen, sobre todo por su inmediatez, ¿no? O sea, que estamos peleando, de hecho, contra una facultad que en concreto está allá. El asunto, él dice, esta es la siguiente, que es la forma del derecho, y que la voy a explicar detenidamente. ¿Cuál es la forma del derecho para Kelsen? Es ni nada menos que un juicio. ¿Se ve o lo hago más grande? Bien. Un juicio hipotético del deber ser coactivo por una autoridad competente. Aquí, señores, tenemos la mayoría de la teoría pura del Estado. Un juicio hipotético. Un juicio hipotético, ¿por qué? O sea, Kelsen piensa que en lo que él va a llamar la ciencia jurídica se va a distinguir de las ciencias naturales. Como le digo, este razonamiento es muy parecido al que hace Kant, sino que Kelsen lo lleva a sus límites. Difiere este terreno jurídico por el de las ciencias naturales porque la causalidad no va a ser inmediata. Por ejemplo, alguno de ustedes va al Eroski y se roba algo, ¿cierto? O sea, cometen un acto antijurídico, el hurto de un supermercado. A ver, a este hurto no le va a seguir necesariamente un juicio coactorio, ¿no? No es como que uno robe algo y de inmediato vaya a la cárcel, ¿no? Se le transporta. No. Si yo dilato un metal, al mismo tiempo se va a expandir. Entonces no tengo que esperar a ver si sí o si no se dilata. Una realidad que se da inmediatamente. Entonces es un juicio hipotético. Tiene una causalidad bien diferente. Que se va a entrar en el problema de lo que él denomina la causalidad entre el ser, que serían las ciencias naturales, y el deber ser, que es el terreno jurídico. Pero es un tema un poco más amplio que no se puede tratar tanto en detalle. Del deber ser, o sea, y aquí está lo más importante. Kelsen habla sobre el deber ser, sobre la forma del derecho. ¿Cuál es el procedimiento que va a utilizar junto a Kant? Y que Hegel pelea de manera muy vigorosa contra él. Yo voy a coger todos los sistemas jurídicos del mundo. O bueno, todos los sistemas jurídicos del mundo, entre comillas, ¿no? Del mundo civilizado, quién sabe. Y voy a abstraer cuál es la forma. ¿Cuál es la forma en la que esos contenidos se expresan? O sea, sin importar, digamos, aquí las particularidades morales que pueda tener cada nación, yo voy a encontrar una forma en la que, si yo encuentro esta forma, es derecho. Si yo encuentro esta forma en un contenido de leyes, es porque es derecho. Por eso se llama teoría pura del derecho. Yo quiero aislar el derecho de todos los otros fenómenos, recogerlo en su pureza, y de ahí seguir. Claro, esto va a decir, entonces, ¿qué va a decir Hegel? Que le parece muy problemático. Usted ha cogido la capacidad de abstracción de una cosa, ha separado una cosa de este mundo ético general, el mundo de las costumbres, y lo va a llevar hasta su infinito. Él dice, hasta su infinitud negativa en el sentido abstractivo. O sea, yo le he quitado todo el contenido al derecho. Y después uno va a decir, pues claro, que es que, entonces, ¿aquí qué entra? Aquí entra todo, aquí entran cualquier cosa. Aquí pueden entrar los nazis, pueden entrar la Unión Soviética, pueden entrar... Aquí uno puede justificar la propiedad y que no haya propiedad. O sea, puede caber todo, como en los juicios kantianos. A mí me ponía un profesor un ejemplo que es maravilloso sobre el problema del imperativo categórico. Es que debemos hacer algo que universalmente todos los agentes cumplan, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si yo me levanto? Si yo pongo como ley, bueno, como deber ético, que me tengo que levantar a las 6 de la mañana para el trabajo. Si todos nos levantamos a las 6 de la mañana, ninguno va, porque nos quedamos todos en el metro, ¿cierto? Ninguno es capaz de ir. Eso es contradictorio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a afirmar Hegel, es que a esta forma no se le sigue ningún contenido. Usted tiene que subsumir el contenido, ¿cierto? No lo puede, de aquí no va a seguir nada más que una forma, si se quiere, autoritaria de poner las determinaciones en la cosa. No será este objeto mismo el que produzca su contenido, no. Tiene que hallar un contenido en la realidad y tomarlo, subsumirlo. Ese es el punto, digamos, que va a poner como el problema más fundamental.
Esta es, digamos, la crítica así fundamental que le hace al derecho formal y positivo. Esta crítica es más amplia, muy interesante. El texto que honda mucho él en esto es un textito pequeño y publicado en una revista que se llama Las formas científicas de tratar el derecho natural. No, aún un poco más en esta crítica, es un texto muy interesante. Y luego está la otra tradición con la que se enfrenta Hegel, que es el derecho natural. Derecho natural es Locke, Hobbes, los naturalismos generalizados, que para quienes no lo sepan es relativamente sencillo. Piensan que hay en el mundo real, estas personas piensan que hay unas normas morales determinadas universales, que son universales porque están en la esencia humana. Ponen el ejemplo, por ejemplo, de no matarás. Parece que eso es algo en lo que podemos poner de acuerdo todos. Bueno, no hay que matar, no hay que robar, etc. Entonces vamos a buscar cuáles son las formas que le son propias a toda comunidad humana por naturaleza. Que hay unas formas morales del deber ser que son naturales. Eso mucha gente lo tratará y dirá, por ejemplo, que eso es una falacia naturalista, porque de una cosa que es el ser se sigue el deber ser, en un paso ilógico. Porque sí, puede que ser que nosotros en sociedad no matemos, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que eso puede ser una norma? No, eso digamos es la crítica un poco normal. Hegel es pone en problema esto de una manera muy interesante, porque les dice, es que ustedes han mirado unos fenómenos múltiples, ¿cierto? Miramos un montón de sociedades, y como nosotros no le encontramos ninguna conexión interna, lo único que decimos es que las cosas son porque son. Entonces una norma es no matarás, pues porque vemos que la gente no mata, ¿cierto? Es un inicio metodológico que está copiado de las ciencias sociales, de las ciencias naturales. Ellos tienen esa idea, ¿no? Entonces yo cojo este fenómeno empírico, lo pongo aquí como mostrar sus causalidades directas, como las ciencias naturales, y ya no le tengo que dar más explicación. Si las cosas sirven, sirven, ¿no? Como a veces nos dicen los ingenieros, es que no le dé tanta vuelta si eso sirve. Eso es muy problemático, porque por ejemplo, ellos van a identificar de manera natural y van a poner a priori lo que quieren buscar. Ejemplo, Hobbes tiene una teoría que es contractual. El Estado se empieza en un supuesto estado de naturaleza, donde todos hacemos un contrato porque no nos queremos matar entre nosotros. Es un estado de potencial violencia. No tanto de la guerra todos contra todos, sino de la potencia de eso. Y él quiere entonces decir que nosotros nos ponemos contractualmente y por lo tanto nos sometemos a una autoridad mayor, un hombre o una asamblea de hombres, que ahí digamos que se acaba la violencia. Esto es muy peligroso, porque primero usted ha presupuesto que los individuos sueltos son naturales. Por ahí hay como que si uno se va a la selva encuentra puros individuos. Eso pues más alejado de la realidad no puede ser. Uno de los problemas que identifica Hegel con mucha agudeza es, bueno, usted no solamente ha puesto el origen de este derecho en la naturaleza, sino que usted no delimita cuál será lo contingente. Por ejemplo, Rousseau tiene la idea de que este individuo no es malo, sino que es bueno. Esta gente que yo me encontraría en la selva hipotéticamente es un buen salvaje. Pero este mismo inicio metodológico nos produjo un hombre bueno y un hombre malo a la vez. O sea, aquí puede entrar el reino de la contingencia, porque yo no estoy llegando a ninguna necesidad. Frente a que los formalistas ponían la necesidad de una forma por encima de todo, los naturalistas simplemente nos dicen que las cosas son como son. Otros de los naturalistas, por ejemplo, son los que han defendido el derecho en sus términos más reaccionarios del derecho divino. Hume les hace una broma espectacular. Les dice, que ilustra muy bien la misma crítica que tiene Hegel. Bueno, pero yo entiendo que pueda ser, porque el fundamento de este derecho divino será que las cosas tienen una razón de ser, y su razón de ser es que son. Y les va a decir, bueno, yo entiendo que hay un derecho divino del rey, pero también tienen derecho divino los ladrones, y también tienen derecho divino los asesinos, pues como Dios los ha puesto, por alguna razón tendrá, ¿no? Hegel sigue con esta crítica, ¿no? Será la fundamental.
Él se plantea, digamos, contra esas dos tradiciones de manera fuerte y va a buscar lo que él llama una ciencia especulativa. O sea, una ciencia que atienda a la realidad de la cosa y la deje de venir, o sea, la deje moverse. Voy a poner un ejemplo para que esto sea un poco menos abstracto. Esto es como un inicio ético. Como yo dejo que la cosa sea y se manifieste. Esto tendrá en común con Heidegger. Les anoto. A nadie, por ejemplo, le gusta que lo traten como un fin, ¿cierto? Lo traten como un objeto. No lo tratan como para buscar cierto asunto. No deja a las personas que vivan en su alteridad. Ese es un inicio ético. No deja que las cosas que ellos hagan, pues, están delimitadas por su contenido. Yo lo que no hago esfuerzo, busco un fin o subsumo una forma dentro de la otra persona. Yo estoy buscando un fin, ¿no? Estoy buscando el fin, por ejemplo, de probarle el derecho. Lo que estoy dejando es que las cosas en su movimiento circulen, se manifiesten, se engendren, se nieguen. La cosa es que vamos a mirar atentamente, que esto tiene que esto, por ejemplo, Platón, que habla de la teoría, ¿no? Esta visión que uno tiene sobre las cosas, visionar los objetos. Vamos a ver cómo las cosas se muestran. Un punto importante será que nosotros la miremos, va a decir Hegel, contraposición. Pero vamos a iniciar primero por dejar a las cosas ser lo que son. Bueno, la filosofía del derecho tiene un lugar dentro del sistema hegeliano. Hegel, como su premisa es que las cosas no se pueden entender, digamos, de esta manera formal, sino hay que buscarle su conexión con la totalidad. Porque, por ejemplo, cuando yo me pregunto, dice Kelsen, de esto que vimos, la forma en la que un sistema de derechos se justifica es que tenga un mínimo de efectividad sobre el mundo, ¿cierto? Porque si es un derecho aquí que nadie cumple, pues no importa. Pero él dice, tiene que haber un mínimo de que estas normas se cumplan dentro de nuestra sociedad. Entonces, por ejemplo, claro, uno le va a hacer una pregunta muy sencilla. Bueno, pero ¿cuál es la necesidad de que se cumplan? O sea, ¿vamos a mirar ya? ¿O cómo sería? O sea, ¿por qué unas normas se tendrían que cumplir y otras no? Y si el criterio es un criterio cuantitativo, ¿dónde le ponemos aquí la raya? Es que son 2 que se tienen que cumplir, o 3, o 4, o 5. Es complicado. Hegel va a entender que para buscar, digamos, cualquier fenómeno en el que uno se enfrenta en toda su complejidad, uno tiene que estar en un sistema omniabarcante de las cosas, que lo que va a buscar sobre todo es no la parcialidad, no agarrar un asunto en su pureza, como hace Kelsen, o sea, yo delimito mi objeto y de aquí no me salgo, sino cómo este objeto ha sido producido. ¿Por qué hay derecho? ¿Por qué no tenemos derecho a nosotros mismos? ¿Sí? ¿Cuál sería la necesidad de que exista el derecho? Se van a hacer las preguntas, ¿verdad?, las que va a estar parado Hegel. ¿Cuál sería la necesidad de que se haya producido un derecho natural o positivo o de este tipo de forma? Y si uno, digamos, tiene esa pregunta, luego tiene que hacer otras preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué hay individuos? ¿Cuál sería la voluntad de la gente? Etcétera. Un montón de preguntas que hay detrás y que vamos a ir viendo. Lo importante es entender que para Hegel, en este fenómeno que está buscando es una parte del sistema. Va entonces a ser completado con cosas que están detrás y delante. Aunque detrás y delante entiendan lo que es un círculo, o más bien yo diría una espiral, ¿cierto? Donde el principio y el fin están de alguna manera en el mismo lugar. Esta filosofía es la filosofía del espíritu objetivo. La filosofía de Hegel se parte en 3, que es la lógica, son las determinaciones formales, bueno, no, formales no, son las determinaciones primeras de la estructura del universo. Luego está la segunda, que es la filosofía de la naturaleza, todo el fenómeno natural. Y luego está la tercera, que es la filosofía del espíritu. La filosofía del espíritu es, sin duda, pues, lo que de manera más inmediata nos atraviesa a nosotros los humanos. Es importante, entonces, entender el espíritu, no digamos como una entelequia que está volando, como un dualismo aquí, sino como la esencia de lo social, ¿no? Cuando uno a veces dice, bueno, el espíritu nacional, ¿no?, le busca un poco como la esencia de la nación.
En algún punto esa metáfora puede servir, pero lo que sea la esencia de lo social, pero es limitada, ¿no? Pero sirve un poco para aproximarse. Él entonces dice, al primero, él va a poner entonces en el espíritu, esto sí vamos a andar un poco más, él va a poner, esta es la filosofía del espíritu, ¿cierto? Y se va a dividir entonces en antropología, el derecho objetivo, ¿no? Derecho. Y el de espíritu absoluto. Cada uno tiene así mismo 3 divisiones. Este va a tener, este también, pero no vamos a entrar en eso. Aquí, por ejemplo, hasta la filosofía al final. La filosofía es el fin de todo. Y aquí en el derecho va a tener, va a poner el derecho abstracto, moralidad, y por último eticidad, que sería donde está el Estado. Por eso decíamos que el Estado es la realización de la vida ética. Antes de entrar en esta división, ponernos un poco más centrado en la estructura del libro, vamos a hacer unas consideraciones metodológicas. A ver cómo es que estamos procediendo y cuáles serían las diferencias sustantivas sobre las otras metodologías que hemos puesto. Va a decir en el primer párrafo de toda la filosofía del derecho, va a decir lo siguiente, se los voy a leer. La ciencia filosófica del derecho tiene por objeto la idea del derecho, es decir, el concepto del derecho y su realización. Ese es el inicio, no dice nada más. Luego tiene unas observaciones y una nota a pie, pero ese es el contenido. Entonces, bueno, dice una idea, ¿cierto? Estamos hablando de qué, ¿cierto? De que es una idea, que es un concepto. Estas son palabras que tienen mucha carga, ¿no? Que a veces es difícil seguir. Hegel, entiendo yo, de una manera, como yo lo explico, que él tiene un asunto que va a heredar de Spinoza, que es un problema con las representaciones básicas sensibles de la conciencia. O sea, cuando yo, digamos, después de ver muchos gatos, un ejemplo por así, y me hago una idea del gato en la cabeza, yo estoy utilizando una imagen para representarme el gato. Una imagen, ¿no? Como lo puedo hacer también de un árbol o diferentes cosas. Son representaciones, imágenes, a veces, o no necesariamente imágenes, que están impregnadas de la sensibilidad inmediata. Yo lo que estoy buscando en esas cosas es tomar ciertos elementos parciales, por ejemplo la forma del gato, y representármelo en la cabeza. Esto, que sería para Hegel ni nada menos que el entendimiento común, o sea, la forma como nosotros procedemos en nuestra vida diaria, va a ser diferente a la razón. Una cosa va a ser este entendimiento que está impregnado de sensibilidad, que Spinoza, por ejemplo, llama imaginación, y otra va a ser la razón. Hay elementos donde la razón se ve de manera más clara, por ejemplo en la aritmética. En la aritmética no necesitamos imaginar los números para encontrar que 2 más 2 son 4. ¿Cierto? Pero evidentemente hay ciencias que van a tener un objeto mucho más complejo. Pero lo importante aquí es entender que cuando Hegel está hablando de idea y está hablando de concepto, no son las representaciones básicas que nosotros tenemos en la cabeza. Hegel llega a un punto muy importante en la modernidad, porque es un punto que ya había empezado Spinoza, pero que culmina. La pregunta de la modernidad va a ser fundamentalmente nosotros cómo conocemos el mundo, ¿no? La pregunta epistemológica va a anclarse en la subjetividad, ¿no? Los sujetos cómo se relacionan con el mundo, primeramente en sus estructuras cognitivas. Entonces nosotros vamos a poner el ser en un ser de conciencia. O sea, las antiguas preguntas que tenían los medievales sobre
o los antiguos, sobre el ser de las cosas, nosotros los vamos a poner como ser de conciencia. O sea, cómo se me aparecen en la conciencia. Vamos a reducir todo ese mundo fenoménico, por ejemplo, dice Descartes, ¿en qué? En la extensión y el movimiento, que son categorías fundamentalmente de la subjetividad, de la conciencia. Spinoza va a hacer, entonces va a poner la otra vía, por decirlo así. Entonces, el serse en pensamiento, y Spinoza va a hacer entonces también al revés. Va a decir, pero es que el pensamiento también se resuelve en el ser. Va entonces a generar este esquema bien interesante. Porque él se va a preguntar, bueno, está bien esto de que uno pueda conocer las cosas, cuáles serían las estructuras básicas del conocimiento, pero ¿cómo se hubiera producido el conocimiento mismo? El conocimiento mismo, ¿de dónde nace? ¿Cuál es su necesidad y su esencia? Él entonces va a utilizar, el esquema de la ética, va a poner a Dios primero y luego hace una deducción. Lo importante es la pregunta. O sea, ¿cuáles serían las condiciones entonces de posibilidad para el conocimiento? Le reversó la pregunta acá. Hegel va a tener esta pregunta muy en el tintero y en todas las grandes obras que hace. Va a preguntarse, dentro de para nosotros conocer el mundo, también tiene que tener el mundo unas estructuras cognitivas que den paso a la realidad. O sea, el mundo también tiene que dejar de leerse. Y esa forma de inteligibilidad del mundo también de alguna forma tiene que responder a otros criterios. Él pone, esto se tiene que ver en la ciencia de la lógica, pero lo vamos a solamente nombrar. Él pone entonces esta frase de que todo lo real es racional y lo racional es real, que digamos de una forma más ligeramente explicada, lo que quiere es poner estas dos estructuras del mundo de manera codependiente, y entonces quiere también poner una tesis muy fuerte, que es que en el lugar de lo absoluto y del ser está la razón, porque la razón se dota de objeto a sí mismo. La razón tiene una categoría que es la autoconciencia. Yo me doto de razón a mí mismo, ¿cierto? Yo sé que estoy pensando, se lo va a descubrir Descartes. Pero cuando yo me doto de objeto, una de las cosas más importantes es que yo no estoy saliendo de mí mismo. O sea, me estoy volviendo absoluto. Me estoy volviendo, y aquí va a seguir entonces el asunto, para que volvamos, libre. ¿Pero qué es algo libre? Entiende Hegel, algo que no depende. Lo que no tiene dependencias externas. Esto lo coge Spinoza, pero 100% calcado. Va a ser entonces la razón donde yo encuentro la libertad. Frente a la representación y todo ese tipo de cosas. Entonces, volvemos acá. La idea y el concepto, la idea piensa Hegel que es la realidad en el último punto de su realización, es el culmen de la realización de la realidad. O sea, cuando ya todo ha pasado, ¿cierto? Cuando ya toda la realidad se ha dado, y cuando se llega a darse conciencia de sí misma, es cuando yo llego a la estructura de la idea. La idea por entonces es la realidad primera. A Hegel lo que le interesa es eso. Este culmen entonces de estas dos estructuras que están en movimiento y con dependencia, ¿cómo se llegan a su punto final? Que va a ser la idea. Luego está el concepto. Que el concepto es, cuando yo ahora sí tengo representaciones, o sea, es una cosa más primera, cuando yo tengo representaciones, tengo estas imágenes y me empiezo a abstraer, empiezo a hacer juicios. El concepto es lo que es una parte del motor que le va haciendo a estas representaciones por ejemplo, irse negando, irse contradiciendo. El concepto es, por ejemplo, cuando yo al imaginarme esta idea de gato, también lo pongo en relación con todos los otros objetos que no son gato, ¿cierto? Y empecé a hacer primero una negación. Para darle yo idea al gato, por ejemplo, lo tengo que delimitar, lo tengo que poner un canal, ¿cierto? Para darle esencia a aquella cosa. Yo tengo que realizar los conceptos, tengo que moverlos. No tengo que moverlos, ellos mismos se mueven. Esta estructura, que es el canal de donde va pasando el movimiento, será importantísimo. Hegel, de hecho, en
en la introducción a la historia de la filosofía pone, de hecho es que la tarea más importante de la filosofía es pasar, digamos, toda la realidad por concepto. Porque es que una cosa, también va a decir que una cosa es que existan aquí una cosa es existir, otra cosa es que sea real. Real efectivo lo llama más propiamente. Una cosa, por ejemplo, son los actos sensibles. Por ejemplo, que yo pueda mover así o así la mano, ¿cierto? Es una contingencia. Yo puedo mover de esta manera, o para explicarme puedo utilizar primero más la mano derecha o la izquierda. Pero eso no va a ser lo que necesariamente se tiene que realizar. Lo real tiene un concepto muy básico que es el de necesidad. Las cosas que sí son necesarias que pasen. En ello sí se dota la realidad en toda su grandeza, digamos, o más que grandeza, digamos, en todo su fundamento. Lo otro, lo que es contingente, sí puede existir, pero no, lo que no tiene es una categoría de realidad fuerte. ¿Qué va a ser? Esto que les digo que se llama realidad efectiva. Entonces, teniendo, digamos, esto más o menos un poco pincelado, porque, como les digo, las explicaciones más detalladas desbordarían el contenido de esta charla. Cuando Hegel entonces dice que esta obra va a ir sobre la idea de derecho, él quiere decir, primero el derecho ya se dio, ¿cierto? Ya no es que yo me esté inventando cosas, significa que ya existe un Estado moderno y yo estoy llegando a sus fundamentos y a su necesidad. Estoy viendo todo su movimiento, estoy viendo cómo se realiza a sí mismo, estoy viendo todo el movimiento que lo va a hacer lo que es. No está diciendo, yo me voy a imaginar un Estado. Él en el prólogo dice una cosa maravillosa, que lo pone con Platón. Dice, Platón, esta alma tan fuerte, con esta voluntad espiritual tan grande, cuando quiso hacer su república, como no le podía, como esta república no tenía contenido en la realidad en la que vivía, solo pudo encontrar su realización en tiempos pasados. Esto, entonces, Marx, por ejemplo, lo va a repetir en el tomo 1 del Capital, le va a decir, en División del Trabajo, y le va a decir, es que la República de Platón no era más que una idealización del régimen de castas egipcio. O sea, uno no puede poner cosas sobre la realidad, ¿no? No puede poner una utopía sobre los asuntos. Porque ese contenido de esa utopía va a ser justamente una regresión a lo que ya hubo. Solo va a poder encontrar su contenido en el pasado. Muy interesante esta observación que hace Hegel. Bueno, luego también tiene unos asuntos, siguiendo por este lado, de entonces, lo que va a comprender el ser y el deber ser. Ya lo habíamos tratado cuando hablamos de estos formalistas. Pero para Hegel, él lo que no está buscando es un cómo debe ser el Estado. Él no necesita cómo debe ser como una categoría abstracta que yo, digamos, formalizo, abstraigo y luego le pongo el deber a las cosas. Él lo que está buscando es realmente las cosas como se están realizando. Él tiene un proyecto sobre el ser de las cosas. No sobre el deber ser. Eso es importantísimo porque es que él también piensa que esas dos dimensiones son una dualidad falsa. Es que, por ejemplo, cuando yo describo un fenómeno, por ejemplo, yo describo que todos los metales al calentarse se dilatan, yo también le estoy poniendo de alguna manera cierta normatividad al asunto. Teniendo que normativamente, si yo caliento un metal, se va a dilatar. Esto no son dimensiones que estén así separadas dualmente, sino que de la identificación primaria de los fundamentos de una cosa también surge una exposición normativa. Él entonces va a decir, es esto lo que estamos realizando. Sí, yo estoy poniendo los fundamentos del Estado moderno y de alguna manera también está explicando, pues sí, las normas para que algo se determine a sí mismo como Estado moderno. Esto también le va a llevar a Hegel a tener una metodología bien interesante sobre por ejemplo, la libertad y la necesidad. Todo este concepto, y empieza de hecho la obra así, ya vamos a entrar un poco entonces en la obra. Va a entrar diciendo, sí, como este es el reino aquí de la libertad absoluta en todo su esplendor, esto también te va a tener entonces que ver con las libertades empíricas, las libertades que supuestamente nosotros nos vemos inmediatamente. La libertad entonces
Para Hegel es un asunto primeramente de subjetividad. Primeramente, ¿no? Pero no, primeramente como inicio empírico, no como fundamento. Primero la vamos a ver con una libertad como arbitrio. Entonces le dice a una gente, bueno, es que libertad es cuando yo hago a mí lo que me da la gana. ¿Cierto? Yo hago a mí lo que yo quiero. Eso de hecho es una forma muy habitual de entender la libertad. Pero Hegel los va a adelantar un poco y luego retrocedemos y luego caminamos juntos. Él va a entenderlo de la siguiente manera. Yo para que un acto sea libre, se necesita poder realizar dentro de la estructura social. Si alguien aquí, a mí me dice, bueno, es que usted es libre de dejar su trabajo, y yo le voy a decir, pues es que yo no puedo realizar ese acto, porque si lo realizo me muero. ¿Cierto? O sea, eso no es una libertad que no se puede efectuar sobre la realidad, no es libertad. Igual que yo no me puedo ir al desierto, ni eso es lo que maneja, por ejemplo, el liberalismo generalizado, el concepto de libertad, el arbitrio. Y él va a decir, la argumentación entonces va a ser la siguiente. Él va a decir, cuando yo estoy voy a poner un ejemplo, que a lo mejor ilumina algo, pero como les digo, también tengan este criterio un poco de sospecha frente a las representaciones aquí más sensibles y más de figuras. Nietzsche en la genealogía también habla eso, ¿no? Como si el pensamiento pueda ser reducido a una figura. Pero nos va a ayudar a acercarnos. Yo me encuentro en este punto, por decirlo así. Y este punto nos dice entonces la libertad como arbitrio, que yo me puedo mover por toda esta esfera, ¿cierto? Por todo este tablero. Puedo mover así indefinidamente. Y él va a decir, es que cuando yo me estoy moviendo en ese arbitrio, una de las cosas fundamentales que está pasando es que yo estoy en la sensibilidad inmediata. Me vienen a mí un montón de pasiones, me vienen un montón de contenidos de la exterioridad, y me van a poner a ejercitar ciertos caminos. Voy a suspender este ejemplo, les voy a poner uno más inmediato. Yo estoy yendo a supermercado y yo realmente quiero ir a comprar una cosa en concreto. Y luego cuando estoy yendo, la estructura del supermercado casi que me obliga a comprar otra cosa. Y luego yo iba por el pan y salí con 3 cosas. Sí, creo que es algo que nos ha pasado a todo el mundo. Cuando yo estoy entonces en las otras cosas, no soy libre. Porque si yo estoy en las pasiones inmediatas, a mí esta supuesta independencia de la libertad pues se desbarata completamente. Libertad, arbitrio, voluntad y razón van a tener una igualdad en Hegel, una igualdad en términos estáticos más inmóviles. Para Hegel, como les decía, como la razón es aquello que no depende nada más que de sí misma, es donde se debe hallar el reino de la libertad. No hay ninguna libertad que no sea racional y por lo tanto que no pueda efectuarse sobre la realidad, porque si algo es racional, como habíamos dicho, se puede efectuar sobre la realidad. Entonces luego yo tengo un reconocimiento, por decirlo así, de que puedo tomar este camino y este camino, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, racionalmente me he dado estos 2 caminos por los que quiero seguir. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice Descartes, es que la libertad es cuando yo estoy en posibilidad de no estar demasiado sujeto a ningún camino, ¿no? Puedo tener 2 caminos marcados, pero tengo la independencia de abstraerme un poco y irme por cualquiera de los 2. Para Hegel, el asunto más primordial va a ser de que no solamente que usted reconozca que hay 2 caminos que le ha dado la sensibilidad para moverse, no solamente es un paso, pero lo más importante es que usted entienda que estos 2 caminos, en todo, digamos, el círculo de posibilidades que tenía, eran los caminos racionales para seguir. O sea, usted tiene una identificación dentro de lo que le ha sucedido y lo que usted libremente ha elegido y la realidad racional. Y ahí entonces la libertad. Por eso la libertad no se va a expresar solamente en actos individuales, sino que tiene que coger forma ¿dónde? En los caminos. ¿Y cuáles son los caminos? El derecho. Y va uno a descubrir, entonces dice Hegel, que ese camino por el que va a circular la libertad, esa norma que permite efectuar los actos, va a ser racional. Y cuando yo les digo racional, ¿qué les quiero decir? Que va a estar también contenida en cada uno de nosotros.
o sea, en nosotros como voluntad racional. El libro empieza de esa manera, esa va a ser la introducción. También habla también diferentes cosas en esta introducción sobre que cuando yo estoy ejercitándome ya en este momento del espíritu objetivo, en todo ese corpus de leyes, una de las cosas que a mí también se me puede aparecer es las leyes como un registro de los casos que han pasado. De pronto aquí alguien conoce que el sistema este inglés, que es una mezcla entre derecho consuetudinario, o sea, derecho de costumbres, y derecho positivo, donde dice, para yo, digamos, determinar la interpretación de la ley, consulto un registro de lo que han dicho los jueces. Esto en algunos sistemas está más mezclado, en otros más puro, etc. Y él va a decir, bueno, pero es que este derecho inglés que lo que hace es que nos pone que yo tengo que mirar aquí cada juez en su individualidad cómo debió interpretar el asunto, nos pone en un problema muy peligroso, como si es que la interpretación inmediata de las cosas, la suma de las interpretaciones inmediatas nos garantizaran un criterio fundamental sobre la interpretación del derecho. Es que la simple asociación de determinadas representaciones no produce una idea, y no produce ni un fundamento para las cosas. Es muy peligroso no pensar. Él tenía en mente en esos momentos uno que se llamaba la escuela historicista, que decían en Prusia, bueno, como el derecho ha sido de esta manera, lo vamos a seguir haciendo así, en muy resumidas cuentas. Eran una escuela muy reaccionaria que pensaba seguir con el derecho absoluto en Prusia. Entonces, que coge todos los argumentos de cómo se ha procedido el derecho sobre Prusia a lo largo de la historia. El derecho para Hegel tiene que atender sobre todo a esta dimensión donde no existen las decisiones sobre el deber ser y el ser, que cuál va a ser la dimensión del espíritu, y sobre todo en este caso de un espíritu nacional. Hegel es uno de los grandes filósofos del espíritu nacional, no como una forma patriotera de entender las cosas, que expulsa, que a veces se piensa a sí mismo más como expulsión. O sea, en el sentido de se delimita simplemente por aquello que no es. No, va a ser un contenido más positivo. Que se va a hacer luego lo que vamos a mirar más propiamente como el mundo ético. Pero lo importante es que la realidad de las leyes tiene que atender al espíritu, en este caso nacional, donde es posible la unidad de un derecho objetivo. El derecho aquí también va a ser como un monopolio. No pueden ni deben haber diferentes regímenes de derecho colapsados entre ellos, ¿no? Entonces aquí pueden mandar un derecho, un derecho alemán en general, y luego manda un derecho del Estado prusiano, y luego aquí en este condado manda otro derecho. Eso no lleva a ningún lado, piensa Hegel. El derecho tiene que ser una unidad, entonces, de un Estado moderno que ha alcanzado todo su poder. Eso es muy interesante si uno lo piensa, porque significa que va a tener que uno tener en todo momento de instrumentos técnicos, o sea, de la policía, de un régimen de funcionarios, para poder acceder a realizar el derecho en toda su objetividad. O sea, va a tener que llegar, digamos, toda la revolución industrial y en general el capitalismo en un desarrollo lo suficientemente avanzado para poder poner el derecho en su objetividad. También la cuestión que formula aquí es que Hegel entiende que como hay una necesidad de que una esencia se exprese en determinada forma, él no piensa que una esencia se determine así o asá, tenga nada de esencial. Las esencias tienen una determinada forma de aparecer. Él va a encontrar entonces una escalera, una flecha, para que las cosas solamente se pueden realizar en este tipo de apariencias. La apariencia y la esencia en Hegel están delimitadas por un asunto de necesidad. Entonces la pregunta que nos lleva a esto: ¿por qué una sociedad con cierto tipo de contenido, por ejemplo desde la producción mercantil de agentes libres, se tiene que dar a sí misma la forma de derecho? Hegel no lo va a pensar en estos términos, pero sí en el de individuos libres, de individuos como unidades. ¿Por qué se tiene que dar esta?
Esto lo va a dar en lo que va a ser derecho abstracto que les había puesto ahí. Bueno, va a tener estas preguntas de su texto y va a poner un asunto muy interesante que es el ejemplo de la propiedad. Él dice, para que haya un sistema de propiedades funcionaría como, digamos, yo tengo aquí mi cuadrado y el otro tiene su cuadrado. La cosa de estos dos cuadrados que pertenecen cada uno a un agente es que son unos sistemas que para autodeterminarse tienen que determinar al otro. Ejemplo, si yo no respeto que la otra persona tiene propiedad, la otra persona tampoco me va a respetar a mí que yo tengo propiedad. Yo necesito que haya el reconocimiento mutuo. O sea, son sistemas que para encontrar su unidad autodeterminante, fundante, y por lo tanto de reproducción de sí mismo, tienen que también ir a apelar al otro. Yo no puedo entender mi propiedad si no entiendo la de los demás. ¿Y cómo la voy a entender entonces según Hegel? Como propiedad individual, personal, que es de una persona privada. Entonces, frente, por ejemplo, a gente como Locke, que Locke decía, bueno, si yo me voy al monte y destruyo un árbol, entonces eso ya es mío. Tiene que haber un reconocimiento de la propiedad. Un reconocimiento de la propiedad por el otro, porque si no, no va a haber propiedad. El reconocimiento en última instancia ya lo va a dar es el Estado. Pero eso seguirá un poco más adelante. Luego entramos a un asunto que me parece muy interesante, que Hegel también le dedica mucho, pese a que pone muchos ejemplos, las veces que no hay que poner tantos ejemplos. En la última nota de pie de página, cuando habla de moralidad, creo que el párrafo son como 4 líneas y la nota son 5 páginas. Solo poniendo ejemplos. Él va a poner la moralidad, ¿cierto? Después de este esquema donde estos sistemas de autopropiedad y de hacer una consideración sobre el delito, que él va a decir, la función de los tribunales de justicia en la sociedad es reingresar al individuo al sistema del derecho. O sea, usted ha puesto una ley privada. De hecho, aquí es muy interesante. Ley privada, de donde viene privilegio. Usted ha puesto una ley privada para sí mismo. Yo puedo ir a robar a Leroski. Yo, personalmente, y nadie más. Y lo que hace el derecho es reingresarlo al mundo civil. Le dice, no. O sea, aquí no hay leyes privadas, sino que hay una objetividad de la ley. Entonces me reingresa. Esto tiene también un punto de decir, es que la pena no está hecha como para castigar a alguien. La pena no está hecha como para... Es que si yo cometo una venganza, que dice Hegel, si yo cometo una venganza de que a mí me robaron algo y yo voy a ir a vengarme del otro, lo que no estoy haciendo es un comportamiento del derecho. El derecho lo que tiene por fin es reeducar y reinsertar a las personas. En este sentido, Hegel era muy progresista por ese lado. Él no piensa que es que las venganzas, que lo que yo debo hacer es que cuando se comete un crimen ir a pagarlo con igual fuerza, porque eso solamente genera un círculo aquí de venganza que no termina en nada y es autodestructivo, no conservante, como son los otros círculos. Esa reintroducción entonces del criminal es fundamental, porque se tiene que garantizar de que todo aquello que está fuera del derecho tiene la posibilidad de ingresar en él. No hay nadie insocializable, por decirlo de alguna manera. Eso es bien curioso. Veremos que luego en la sociedad civil tiene eso sus consecuencias. Va a seguir entonces con el tema de la moralidad. La moralidad, en muy pocas palabras, es lo siguiente. La moralidad es el momento en el que el derecho se refleja en la subjetividad personal. Yo no sé si alguna vez les pasó en una de estas clases en Colombia hay unas cosas que llaman clases de civismo. No sé si aquí hay. Y uno de los asuntos era, yo al derecho le tengo que encontrar un núcleo de razones, de que yo tengo que ver una ley y encontrar la razón de que esa ley sea. Esto, yo para, digamos, dotarle de la autoridad que tiene el derecho sobre mí, le encuentro un núcleo de razones. Yo voy preguntándome, bueno, ¿cuál sería la necesidad de que no matemos, de que no robemos? Bueno, es que si no viviríamos entonces en una lucha.
Fin. Es un momento donde yo intento encontrar las razones al derecho, y solamente si yo le encuentro razones, lo voy a dotar de poder sobre mí. Ese es el momento de la moralidad. Busca entonces que las determinaciones del derecho estén reflejadas sobre la propia subjetividad. El momento, por decirlo así, introspección, ¿no? La palabra no sea necesariamente adecuada. Este momento que lo va a criticar un montón, porque va a poner el juicio de las leyes, la objetividad de las leyes, o sea, el fundamento de las leyes sobre unos sistemas racionales subjetivos, donde yo puedo encontrar un montón de razones para decir lo mismo y decir lo otro. O sea, si yo pienso que el derecho tiene que ir sobre ese núcleo supuestamente racional, de ir yo hilando, ir mirando a ver dónde encuentro la verdad de la norma, voy a encontrarme con que hay subjetividades también que van a encontrar diferentes razones y van a encontrar en un debate o en cada uno en su casa, etcétera, diferentes razones para expresarse. Nos van a generar, por ejemplo, los problemas de que yo les decía de si yo pongo por norma moral levantarme a las 6 de la mañana para ir al trabajo. Claro, pero es que si eso yo lo pienso desde cada uno como agente para encontrar la verdad del derecho, me va a generar que cuando vayamos a la autopista no vamos a caber. Unas contradicciones fáciles de ver. Y puedo dar por puesto poner en el lugar del derecho intereses personales de una manera muy sencilla. Porque yo no necesito entonces el reconocimiento de los demás, sino que esas cosas me sean racionales para mí. En la formalidad de las cosas. Esto es lo importante, yo he mirado el fenómeno del derecho, he cogido una parte de él, que sería este asunto de, que las normas tienen que tener su razón de ser, bla, bla, y lo he totalizado. Hay un doctor muy interesante en la Universidad de Warwick, Inglaterra, se llama, a mí me gusta mucho, me parece un brillante. Que él va a decir, es que el propio dominio de las leyes, Hegel estamos hablando, es cuando yo tengo confianza sobre las cosas. Cuando tengo confianza en la estructura institucional, es donde es el reino del derecho. Donde yo no me estoy, preocupando todo el tiempo, mirar a ver si hay racionalidad sobre las cosas, sino donde hay confianza, que no significa que todos los estados tenemos que tener confianza sobre ellos. Pero solo el derecho se va a poder realizar si yo tengo confianza sobre las instituciones. Entonces miren que la confianza es una cosa muy diferente a la actitud de sospecha que ponen, por ejemplo, los kantianos, que es los ejemplos de moralidad más fuertes. Yo todo el tiempo estoy aquí friccionando con la cosa y buscándole su razón. Hay algún asunto en el que yo también tengo que acceder a mirar la totalidad social, no solamente lo que yo estoy pensando. Es un punto en el que yo estoy saliendo fuera de mí, porque o si no, vamos a encontrarnos en unos supuestos debates entre dos singularidades y no vamos a llegar a ningún lado. Yo estoy mirando el fenómeno social también como lo que mismamente me ha producido a mí. Yo mis contenidos morales, estos contenidos racionales que he reflectado y le he buscado la razón al derecho, ellos también me han producido. Entonces vamos a ir a la esfera de las costumbres, de la eticidad, que será la última parte de este tratado. Él empieza primero, entonces, en este tratado, ¿cómo nos relacionamos inmediatamente con los otros? Nos relacionamos primeramente la familia, tanto en un inicio lógico como temporal, pero todos nacemos en el seno de una familia.
Es nuestra primera alteridad, por decirlo de alguna manera. Luego, por ejemplo, para ampliar esto un poco, Freud y luego Lacan van a hablar los momentos más importantes en el desarrollo del niño es cuando es capaz de diferenciar entre la madre y él, cuando es capaz de empezar a entender la alteridad. Eso también, por ejemplo, le vaya a dar el momento en el que él también es capaz como niño de verse en un espejo y reconocerse. No, las neuronas, esto será también en función de las neuronas espejo, si no estoy mal. Uno de los momentos fundantes en los que aparecemos con la alteridad primera de los otros es la familia. Hegel lo denomina la familia guiada por la relación del amor. En pocas palabras podríamos decir que es lo siguiente: son las relaciones, la familia, su cosa más profunda, que es guiada por el amor, es las relaciones directas personales, las relaciones de dependencia personales. Yo a mi papá le hago caso porque es mi papá, ¿cierto? No porque hay un razonamiento o algo así. Y solo le hago caso a él. O sea, no cualquier persona puede venir a ocupar el lugar de padre. Alguien del exterior. Sino que en la familia esta, que también es muy tradicional, la que está pensando Hegel, solamente puede venir a ocupar una persona, solo una persona, el lugar de padre, hermano, madre. Entonces son relaciones donde el poder que ellos tienen, tanto sus derechos y deberes, están puestos por las relaciones personales. Unas relaciones personales que siempre son de dependencia. Donde hay derecho, también va a decir Hegel, donde hay derecho hay deber. Son las dos contracaras. Él, bueno, habla después del matrimonio, de otras relaciones contractuales, pero bueno, eso no lo podemos saltar, yo diría. Luego entra a que cuando se llevan los hijos a la educación, por ejemplo en este caso la educación laica, los niños a medida que van creciendo van entrando en la esfera de la sociedad civil. O sea, se van independizando, por decirlo de alguna forma. Y en esta sociedad civil donde van a entrar estos niños a través de la socialización inmediata de la estructura social, aparecen como agentes libres. Aquí hay una frase maravillosa, a mí me gusta utilizar para ilustrar esto, que estamos hablando de la sociedad civil, que es el reino de individuos. Hobbes, un gran teórico de este asunto, nos va a decir en Decibe lo siguiente: porque esta sociedad se compone, señores, de manera general, de individuos en competencia, o sea, de enemigos. ¿Y qué va a decir Hobbes? Va a decir, quien no mando ni me manda, he ahí mi enemigo. Sobre quien yo no tengo relaciones de dependencia personal, he ahí mi enemigo. Todo el que está fuera de estas relaciones de dependencia personales, que en la época feudal lo que se refería es a la estructura tribal, feudal, etc. O sea, todas las relaciones precapitalistas, que eran mucho más grandes. Todo el que no cumple este criterio, he ahí mi enemigo, contra quien yo compito. La vida, desde la sociedad civil, que estamos hablando de la sociedad capitalista, es fundamentalmente una competencia entre todos. Los enemigos son absolutamente todos. Que esto hay que comprenderlo bien, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando me asocio con otras personas, también estoy compitiendo. Estoy compitiendo con otro grupo. Si nosotros nos asociamos porque queremos vender nuestra fuerza de trabajo mejor, como sindicato de profesores, nos estamos asociando contra otro enemigo. La competencia y la unidad, o sea, la competencia y la colaboración son dos caras de la misma moneda. Está en este criterio, en el que ya nos hemos salido de las relaciones de dependencia personales. Hemos entrado al reino del capital. Totalmente. Entonces, en la sociedad civil habla varias cosas. Primero vemos la hora un segundo. Bueno, vamos bien.
es el terreno más polémico de todo Hegel. La crítica que hace Marx a este libro empieza desde la sociedad civil. O sea, llegamos a la sociedad civil, se abre este parágrafo, es como el 260 y algo. Empieza la crítica de Marx, que va hasta si no estoy mal, creo que va hasta el poder del príncipe, o quizá un poquito más hasta poder, lo que haya poder gubernativo, pero por esos reguilones. Solo se va a ocupar de este lado, ¿no? O sea, cuando Hegel habla de moralidad o de derecho abstracto, de lo que vimos, Marx no le importa, ¿no? A lo que le importa es este asunto. Y también muchos otros teóricos. De hecho, y hay una corriente muy grande de gente que piensa que en la sociedad civil hay un problema fundamental, que es que Hegel ha traicionado su método. Vamos a llegar a un asunto, que ya vamos a llegar ahí, donde Hegel traiciona el método. Y había que hacer otra cosa. Ya había que jugar a ser Keynes, o había que jugar a no sé qué. Pero bueno, eso lo vamos a ver. En esta sociedad civil, los hombres nos tenemos que procurar nuestra vida. ¿Por qué? Porque como ya no estamos en relaciones de dependencia personal, como ya estamos en estos todos contra todos, pues de alguna manera tenemos que vivir en esta competencia. La unión de los desunidos, eso se llama liberalismo. ¿Cómo nos procuramos esto? Con lo que llama el sistema de necesidades. Todos necesitamos cosas para seguir vivos. Entonces vamos a utilizar argumentación sobre, bueno, yo tengo una propiedad, tú tienes otra, en fin. Se mueve aquí un poco llevándola lentamente, pero en resumidas cuentas vamos a introducir un sistema de mercado en el que los agentes libres producen las cosas para luego intercambiarlas. ¿Según qué? Según el criterio del interés propio. Adam Smith, Ricardo, ¿no? Entonces, él era el gran lector de estos economistas. Y aquí lo pone muy claramente. Es un sistema de necesidades donde nos tenemos que intercambiar los productos según nuestro interés propio. Y ese interés propio en todo el sistema, va a generar un sistema regulatorio, donde todos, digamos, de alguna manera vamos a obtener las cosas. Pero claro, Hegel ve aquí un problema en el sistema de necesidades, que es la ley, esto se llama en economía política la ley de Sayre. Esto no solamente tiene importancia en el siglo XIX, sino en el XX un montón, porque Keynes tiene un problema gigante con esto. O sea, pero gigantísimo, el hombre le dedica no sé cuántas páginas. De que esto no se cumple. ¿Qué dice esta ley? En estricto senso. Quiere decir que a toda... a toda oferta le sigue su demanda. A toda oferta le sigue su demanda. Si yo produzco algo en algún periodo de tiempo, va a venir alguien a comprarme. Muchos economistas de los más neoclásicos le van a decir a Keynes, pero es que eso está bien, en algún momento, en el largo plazo, va a venir a completarse este esquema. Y él va a decir, bueno, pero señores, en el largo plazo todos estamos muertos. Entonces eso no es medida, digamos, para acotar el asunto. Como Hegel ve que esto no se cumple, de que a toda oferta no le sigue su demanda, él va a ver que va a generar primero este intercambio libre, una acumulación grande de capital por parte de unos agentes, y va a generar otras personas que van a estar desposeídas, y van a estar desposeídas de toda propiedad. Estas personas van a estar fuera, digamos, de las clases sociales. Bueno, se me olvidó, pero lo introduzco rápidamente. Para Hegel, en ese sistema de libre intercambio, vamos a estar divididos en 3 clases o estamentos. La palabra se puede traducir de las 2 maneras. Y vamos a participar como, primero están los terratenientes, aquellos que dan una riqueza natural, o sea, de la tierra. 2 van a estar los comerciantes y los industriales, la clase burguesa, y por tercero van a estar los profesionales liberales. Nótese que aquí lo de los sirvientes, los
los proletarios, todo esto le aparece. Aparecerá, digamos, ya aquí cuando ya estamos hablando de lo que queda. Entonces, como esta gente es expulsada de estos tres estamentos, a través de estar desposeída, Hegel va entonces a estar en un problema, porque va a decir, bueno, esta gente entonces ¿cómo va a regresar a la sociedad civil? Él contempla dos soluciones. Primero dice, a esta gente se le puede, que el Estado les dé trabajo. Esa sería la primera solución. Los reingresamos en el mercado a través de que el Estado dé el trabajo, o dé las facilidades para hacer trabajo. O sea, pues, no sé, le da un subsidio como a las pymes, a los pequeños negocios, o en fin. O sea, yo intervengo para que se les dé trabajo, de las maneras que se quieran. Y la segunda es que el Estado se ocupe de ellos, ¿no? Que les dé un dinero, digamos, mensual, y me van a estar. Hegel rechaza las dos alternativas. La segunda de una manera más sencilla. Dice, el Estado no puede producir un estamento diferente a la sociedad civil. La gente se debe procurar el abasto de sus necesidades en este sistema de intercambio. ¿Por qué? Porque si no, vamos a producir una nueva clase social que está y no está dentro de la sociedad civil. Y esto inevitablemente nos va a llevar a conflictos internos. O sea, él pensaba, si yo dejo que toda esta gente esté aquí de lumpen, pues eso necesariamente nos va a llevar después a una conflictividad social extrema, donde no puede haber este sistema de reconocimiento de agentes libres. Y luego lo del trabajo. Lo de que les demos trabajo a estas personas, él lo defiende de la siguiente manera. Él va a anunciar de que si el Estado genera una sobredemanda, lo que sería un poco como la demanda agregada de Keynes, si la estimula demasiado va a generar una crisis de sobreproducción. Y si hay una crisis de sobreproducción, vamos a generar un problema más grande del que queremos evitar. Esto siguiendo a los economistas clásicos. Entonces, ¿cómo vamos a agenciar entonces este problema que nos ha generado el mero intercambio de individuos libres? Con la otra cara de la competencia, que es la asociación. Vamos a hablar de corporaciones. Los agentes libres nos hemos unido para defender nuestros intereses. Corporaciones es todo. Corporaciones es una empresa, corporaciones es una municipalidad. O sea, un terreno pequeño aquí como un pueblo que delimita, digamos, una cierta estructura donde pone un alcalde, con ciertos recursos, etc. Un sindicato. En fin, todas estas estructuras que son de asociaciones de personas, de estos individuos libres, los va a llamar Hegel corporación. Y son las corporaciones las que, en el juego de mantenerse en esta lucha y en estos intereses mutuos que pueden tener unas con otras, o en competencia de las unas con otras, van a dar lugar al Estado. El Estado es importantísimo en Hegel, porque en esta lucha de corporaciones, o también de unidad de corporaciones, es que quien las va a dotar de unidad a este movimiento va a decir, bueno, sí, hay un montón de gente que se asocia, pero ¿cuál sería, por decirlo así, la corporación de las corporaciones? Va a ser el Estado. El Estado tiene una función primordial que es encontrar la unidad y el fundamento para la reproducción de la sociedad civil. Va a ser quien se encargue de, por decirlo así, de que la sociedad se mantenga en esta dinámica de reproducirse a sí misma. Es el punto de unidad, ¿no? Esto es muy interesante porque Hegel también dice, el Estado es eso, es la realización de la idea ética. O sea, es cuando ya hemos culminado este proceso. Porque en todo este juego que hemos puesto de agentes, de subjetividades, hemos encontrado una estructura que es capaz de dotarles, que en su propio movimiento, de todas estas cosas que íbamos, van a encontrar su realidad. ¿Qué es su realidad entonces? Que tengan su necesidad. O sea, que puedan seguir siendo lo que son, que las mantienen. Y hemos por fin llegado a este asunto primero, y de aquí, digamos, ya llegamos donde era, ¿no? Hemos culminado este viaje. Porque el Estado va a ser ya un asunto mucho más importante, ¿no? Va a ser
la determinación completa de la eticidad. Y va a tener todos esos momentos anteriores en él. Esto es tan sencillo como que el Estado también también permite que exista la arbitrariedad, que era desde lo que iniciamos al principio. Lo va a guardar también. No se van a desaparecer toda esta escalera que tiene. No es como aquí cuando Wittgenstein dice, bueno, terminé el tratado y tiro la escalera. No, sino se conserva. Se superan los momentos y también se conservan. Entonces vamos a tal. En este estado también va a pertenecer a la arbitrariedad. Que si yo voy y me compro, yo no sé qué aleros, que no me compro algo al Mercadona, lo puedo hacer. Va a estar guardado ese momento. Bueno, el Estado. El Estado también es un asunto bien polémico en Hegel, porque Hegel pensaba, ¿cuál es el mejor Estado de todos? Bueno, ¿cuál es el mejor, no? O sea, ¿cuál es lo que pertenece al Estado moderno esencialmente? Que bueno, que esto lo decía de estos asuntos normativos o descriptivos, que en realidad tienen una unidad. Va a ser la monarquía constitucional. Él va a ver necesario que exista la monarquía constitucional. Primero porque hay un aparato, entonces, constitucional, que es el que dota estas ramas del poder público de un contenido donde ellos se pueden desplegar y de la forma en la que se realicen a través del poder ejecutivo. Aunque Hegel va a poner las siguientes tres ramas. Va a poner el monarca, el poder, yo lo voy a llamar, todas dicen poder gubernativo, yo lo voy a llamar poder ejecutivo. Y poder legislativo. Vamos a ver cuál es la dinámica que va a producir esto, señor de acá. El poder legislativo atiende fundamentalmente a lo universal. Se encarga de hacer las leyes universales. Universal va a tener el asunto de universal dentro del espíritu ético de esta nación. No dentro de aquí un universo abstracto. No, dentro de lo que estamos hablando. Va a tener este punto de la universalidad. Van entonces a ser un funcionariado y una gente electa. En lo de la elección no me voy a meter porque Hegel creía básicamente en ciudadanos pasivos y activos. No determinados por la propiedad, pero por otros criterios. Por ejemplo, a qué estamentos de la sociedad pertenecen, etc. O sea que el sufragio universal no está aquí guardado, sino que se pertenece más bien a este órgano respecto a una manera en la que yo ya pertenezco a la sociedad civil. Cierto tipo de personas ya letradas y educadas que ha producido la sociedad, entre ellas pueden elegir quién va a pertenecer a este estamento legislativo. Él piensa en dos cámaras también. Cámara de los Lords y Cámara común, como en Inglaterra. O sea, hay gente que va a estar también en ese poder legislativo que nadie la vote. O sea, no se va a decidir por votación, en resumidas cuentas. Luego los otros debates son otros. Estos van a tener a la universalidad y estos van a poner la particularidad de las cosas. La particularidad. ¿Qué quiere decir esto? Para Hegel hay dos cosas que son, una cosa es un particular y otra cosa es un individuo. Un particular es, por ejemplo, dentro del género de gatos, yo puedo encontrar yo digo que un particular es un gato, no solo. Un individuo es algo que yo señalo, que yo muestro. Es el gato si tuviera un gato acá. Es eso, lo particular más bien pertenece como a la orden al orden del género, ¿no? Yo cuando individualizo ese género. Entonces va a poner ese contenido universal, este poder lo va a efectuar tanto en el asunto judicial de los tribunales, como lo va a efectuar también en el poder ejecutivo, en darle a ministros.
Este es un asunto también bien interesante en Hegel, porque Hegel coge muchas cosas de Montesquieu, lo admira tremendamente. De hecho, si quieren también una definición muy buena de este sistema de leyes que estamos hablando, es el que da Montesquieu, que dice, las leyes son las relaciones necesarias entre cosas. Qué maravilla de definición. Pero aquí va a decir, lo que Montesquieu es que dice que es un problema de pesos y contrapesos, ¿no? Que tenga un peso y a tu vez tenga un peso sobre ¿no? Que se vigilen mutuamente. Él va a decir, es que hay algunos intereses, y de hecho los más fundamentales, que no están regidos por los pesos y los contrapesos. Si, por ejemplo, si el poder legislativo tiene que legislar sobre el presupuesto del Estado para este año, no va a decir, no, como yo le estoy haciendo contrapeso, de pronto un tirano que en el Ejecutivo, entonces no voy a dar nada. Porque si no da presupuesto, él mismo se desfinancia y se destruye. Entonces lo de contrapesos y contrapesos, como vemos en la vida diaria, eso mucho de realidad no tiene. Hay unos intereses coordinados dentro de estos dos poderes. Y luego estará entonces el monarca. El monarca, dice Hegel de la siguiente manera. Dice, es el momento de la singularidad en el Estado. Como este es un Estado que iba supuestamente sobre la libertad y sobre estos asuntos básicos de eso, la voluntad libre, tiene que coronarse este Estado a sí mismo con un principio, con la subjetividad en su cabeza. Y va a decir, y como esta singularidad es de una manera inmediata, también es natural. De hecho, Hegel hace como algo un poco que yo pensaría que eso debió ser grosero, pero pues, si lo hubieran entendido bien los monarcas en Prusia, que dijo, eso tiene que ser, entonces el monarca tiene que ser eso, un individuo que está en la inmediatez natural. Y que tiene que ser más o menos educado. Él está diciendo que, bueno, sí, el monarca está ahí para coronar el asunto. Es un asunto representativo, simbólico si se quiere. Pero como los símbolos no son símbolos porque sí, sino que los símbolos son necesarios, ¿cierto? La forma se tiene que expresar en un determinado contenido, igual que la materia siempre se expresa en su totalidad. Va a tener que tener este punto. Entonces sí, es un símbolo. Y bueno, también tiene que ser un símbolo que cumpla una virtud pública, que tenga todos estos asuntos de los que estamos hablando, que contribuya a esta virtud ética, este momento de la laicidad. Tiene que ser un monarca moral. Una persona, pues, como lo que era el antiguo rey Juan Carlos, como que quedaría muy difícil meterlo acá. Va a tener este punto. Marx, por ejemplo, le hace una crítica y le dice, es que el monarca simplemente es aquí un gordo perezoso, está ahí sentado, haciendo nada, básicamente dice eso. Porque no le encuentra ninguna atribución ni nada. Pero bueno, el punto es, como les digo, cómo la estructura de este movimiento y esta necesidad nos iba a llevar a poner el monarca. Luego eso ya, el debate si debe o no, es otro asunto. Por eso hay tanta gente que dice, bueno, es que aquí hay unos pasos, que Hegel se traiciona, que está defendiendo la monarquía prusiana, etc. Este va a ser la estructura, ya la vemos un poco por encima. Después va a hablar de derecho exterior, que es literalmente muy poco. Solamente dice, las relaciones entre estados son como de competencia. No tiene una teoría hobbesiana de la política exterior. Siempre están en competencia. Y la guerra es un modo de efectuar esa competencia. No le dedican demasiado a eso. Y por último cierra con la historia universal. Se piensa que es el tribunal donde cada estado en particular va a ser juzgado, según que tanto atienda a esta idea de libertad. No tiene, o sea, tiene pero no tiene, ¿me entienden? No tiene mucho más. Eso, digamos, sería la estructura. Luego hay aquí el tema también es que los contenidos son importantísimos, ¿cierto? Meterse en la lectura,
mirar cuáles están siendo los argumentos, porque lo van a enriquecer el asunto. El conocimiento, yo creo que es bueno, estaba diciéndoles que tampoco los símbolos son muy buenos, pero habría que pensarlo de alguna manera. Yo creo que es como espiral. Uno se va en este círculo y se va retrayendo y se va alimentando, y las cosas de estas que estamos hablando uno las va enriqueciendo con el movimiento de las cosas. Está en este sentido como una espiral. Bueno, ahora que hablamos, digamos, de esa estructura, también hay unos asuntos que voy a aprovechar para remarcar, ¿no? Que, digamos, son una de las cosas más importantes, la noción de ciudadanía. En esta sociedad, ¿cierto? En esta sociedad civil donde nos hemos metido, va a tener también el Estado y todo esto, encontramos ese concepto de ciudadano. Todos somos ciudadanos, ¿no? En el derecho formal de cualquier Estado moderno. Esto significa que no tenemos ninguna obligación y por lo tanto ningún derecho con el otro. Dice entonces cierto lema que dice el derecho personal va hasta el derecho del otro, ¿no? O sea, mi derecho va hasta el derecho del otro. Ya vimos que para él más bien es al revés. Mi derecho, o sea, para que mi derecho exista, tiene que ser reconocido por el otro. Mi derecho es porque es también en el otro. La ciudadanía es un asunto muy, muy interesante también a nivel histórico, porque es un asunto donde empiezan a existir las estructuras de producción individuales, lo que llamaremos mercado y lo que llamaremos también después capitalismo. La ciudadanía es un momento donde, o sea, cuando ya se impone como régimen jurídico, donde el capital también se da consistencia a sí mismo en su nivel, en uno de sus últimos y más claros niveles de autoconciencia. Bueno, estas relaciones que existen en el mercado, que son de competencia y son de individualidad, yo ya las he puesto como esta norma ética que está, que va a impregnar toda la sociedad. La ciudadanía es un momento clave para que las relaciones de producción capitalista se expandan. ¿Por qué? Porque pone un sistema de interdependencia de los unos a los otros, no basados en derechos y en deberes personales, sino en que cada uno debe procurarse entonces el bien personal a través de un sistema de interés personal. La ciudadanía implica que nuestro sistema de producción sea un sistema de individuos libres que van al mercado y se tienen que enfrentar los unos a los otros. La ciudadanía es sin duda la formalización de la competencia. Por eso cuando están estos asuntos de los derechos y los deberes que va a tener la ciudadanía, es ya desde un ángulo donde está ya impregnado de unas relaciones de producción inmediatas que también coartan ese contenido. Yo pongo que, por ejemplo, hay un derecho a que todos tengamos el mínimo vital para existir, pero ese derecho se ve en contraposición con este sistema de ciudadanía, donde yo no tengo ningún deber con el otro. Pues significa que es irrealizable. O sea, si no están las condiciones como las que habíamos dicho, si no están las condiciones para que las cosas se realicen en su realidad, poner un derecho abstracto pues no sirve de nada. Si veo como un derecho a la vivienda, pero no encuentro las condiciones en las que se va a poder realizar, no sirve de nada. Ahora, esto también igual, por ejemplo, si uno lo mira en Hegel, también va a tener otras cosas, como es que la sociedad civil se debe atener también a los asuntos de este bien común que será representado como el bien del Estado. Yo pongo, por ejemplo, que la propiedad privada tiene una función social. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener casas que están por ahí dispersas sin tener nadie que viva, porque hasta donde yo me acuerdo las casas son para vivir. Y si no hay nadie viviendo, pues no cumple una función social, ¿cierto? Ese es el asunto de por qué la propiedad privada, para seguir siendo propiedad privada, tiene que tener una función social. Porque si no nos generan unos problemas irresolubles. Pero también está el asunto de la propia forma de la ciudadanía.
O sea, los agentes libres en general siempre van a estar en competencia. Esto de ponernos a los agentes libres como si fuera el asunto axiomático sobre el que va cualquier código del derecho es también un asunto muy peligroso. Porque eso siempre va a invitar, digamos, a recogerse siempre sobre sí mismo. A recogerse toda la personalidad jurídica sobre uno mismo. Y no ver que en la personalidad jurídica de uno mismo también están involucrados los demás. Entonces esto como les digo, esto que explicamos de la sociedad civil también tiene sus límites. Aunque haya reconocimiento y aunque haya todo este tipo de cosas, va a ser muy difícil, va a ser imposible superar hacia un momento en el que hay una codependencia entre todos los agentes productivos. Eso es nada más, menos que imposible. Entonces hay cosas, como por ejemplo esto de que nos debemos realizar en un bien común que sería el bien del Estado, que en su propia dinámica y sus propios límites tropiezan contra los conceptos de ciudadanía. Y el Estado, si uno respeta esto, el Estado no puede sacar a la gente de la sociedad civil, como hemos visto. Ahí hay unos asuntos primarios. Marx, por ejemplo, trata esto como ideología. O sea, ideología en un sentido fuerte, es decir, la sociedad capitalista ha producido unas formas ideológicas jurídicas que es, por ejemplo, el concepto de ciudadanía. Entonces va a ser la producción material la que va a llegar, digamos, a esto que acabamos de ver, las propias leyes inmanentes al proceso. Eso, digamos, va a ser una de las críticas y las alternativas que se van a tomar con más seriedad. Pero también es verdad que luego el debate se abre de manera muy fuerte porque también está sobre que si hemos tomado estos principios, y sobre todo si tomamos los principios que están subyacentes, como la ciencia de la lógica, de manera muy fuerte, luego es difícil escaparse de este movimiento. O sea, parece que estas formas, aunque choquen entre ellas, van a garantizar un continuum de la sociedad civil misma. O sea, ¿dónde estamos o dónde están las potencias para salirse fuera de la sociedad civil? Son bien complicadas, porque como ya hemos visto, la asociación de personas no es otra que la cara de la competencia. Sí, en algún sentido uno puede decir que la competencia universal de una clase obrera es la que destruye este movimiento, al universalizarse y por lo tanto destruirlo. Y eso, digamos, es lo que se van más a enfocar las lecturas marxistas. Pero yo rescataría que ahí también hay un concepto entonces contra las ideas más inmediatas de libertad. Es que esto de que la libertad sea un bien axiológico y estas cosas que a veces se ponen como si uno fuera a encontrar la verdadera libertad después. Hombre, es que la libertad que hay aquí también es la libertad, como hemos visto, la libertad de morirse de hambre. Cuando el mercado lo chuta a uno, ¿no? Un valor. Hay una crítica, yo diría que también fuerte, sobre esta forma de representarse a uno como si uno naturalmente fuera un individuo libre. Como si es que en este mundo ya realizado del todo vamos a encontrar la verdadera libertad. Ahí hay un debate muy fuerte. A ver, ¿qué son? Bueno, yo creo que ya damos paso a las preguntas para tampoco tenerlos aquí esclavizados. Bueno, yo es verdad que las tengo preparadas, pero es un poco trampa. Pero sí que es interesante un poco profundizar en cómo Hegel se da cuenta, cuando trata de la propiedad de la acumulación de capital en pocas manos y de la creación de una clase, que él no lo considera clase porque lo deja fuera de las clases, de una clase desposeída, ¿no? Pero
a la vez no hay lucha de clases, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega, que también puede entrar de la crítica de Marx a Hegel, ¿no? O sea, ¿qué papel juega la lucha de clases en el Estado hegeliano y cómo lo entiende también Marx el Estado? Sí, bueno, vamos a empezar por lo último. Yo diría que Marx y Hegel, de hecho, comparten, cambiando, conservando y modificando algunas cosas. Cierta noción del Estado muy parecida. Bueno, es verdad que a veces, por ejemplo, Marx en el Manifiesto Comunista habla bueno, el Estado no es más que un comité aquí de los asuntos burgueses, ¿no? Un comité de negocios. Pero luego, por ejemplo, a veces tiene pedazos en la ideología alemana y en el primer tomo del Capital, muy interesantes. Les voy a poner un ejemplo que pone también Marx. La legislación fabril de Inglaterra, la primera que hubo, tuvo mucho debate, tanto en las cámaras, que decían, bueno, unos sí, unos no, como dentro de las organizaciones obreras, porque las organizaciones obreras también las atropellaban mucho y se fueron diluyendo, y luego a los últimos de la legislación fabril no había tampoco un organismo que pudiera representar de la manera más adecuada estas voluntades por esta legislación fabril. O sea, están en una situación en la que ni las cámaras, ni el Senado, ni nadie, y tampoco los organismos obreros que estaban destruidos, podían representar una voluntad política para poner la legislación fabril. Pero él dice, y pese a todo esto que narramos, se impuso. Y pese a todas estas complicaciones, pese a toda la gente aquí involucrados, se impuso. Una legislación fabril que parecía que no dependía de nadie, ¿cierto? Dependía de nadie en tanto sentido de voluntades individuales agregadas. Él va a ver entonces también el rol del Estado dentro del capitalismo como el que garantiza la unidad del proceso de acumulación de capital, sobre todo en su sistema más de acumulación simple, o sea, de la reproducción de las propias condiciones del capitalismo. Aquí entonces tiene un paralelo interesante con lo que pensaba Hegel. Es que Hegel lo piensa como la unidad que también dota de la posibilidad de circulación hasta toda esta sociedad civil y todas estas esferas que estamos trabajando. La unidad que hace que el conjunto se pueda reproducir a sí mismo. Esto lo han hablado varios académicos, y hay unas lecturas interesantes que asimilan esto a un concepto de la biología. Hay un concepto de la biología que es un biólogo que se llama Humberto Maturana. Que se llama autopoiesis. Este concepto de la biología es muy interesante porque dice que los organismos vivos tienen un proceso de reproducción de sus propias condiciones de existencia. O sea, ellos todo el tiempo se están produciendo a sí mismos. Ese es el asunto de la autoproducción. Todo organismo vivo, digamos, tiene esta función. Y entonces, este concepto es el que cumple, por ejemplo, la unidad de este proceso, y su momento más primordial lo va a cumplir el Estado en estas dos filosofías. Bueno, en una filosofía y luego en este sistema de Marx. Van a cumplir sobre todo este asunto. Entonces tienen unas visiones un poco similares. Luego, el tema de la lucha de clases. Claro, como Hegel deja a toda esta gente fuera del sistema de clases, de estamentos, y va a tener un problema gigante para que vuelvan a la sociedad civil, donde no encuentra cómo va a pasar. Él va a pensar, digamos, que la lucha de clases de alguna medida solo se puede expresar es como corporación. O sea, como un sindicato que reclama ciertas cosas en concreto. O sea, una asociación de obreros que inmediatamente va a representar el conjunto de los intereses privados, ¿no? Como cualquier otra corporación.
Ahora, este interés por mantener este asunto de las corporaciones también es un asunto que no deja ver, digamos, va también a marcar Marx, no va a dejar ver que es que en esta sociedad civil de la competencia desenfrenada, también hay unas personas que cada vez se van a volver más los que no tienen propiedad. No deja ver también que es que la no tenencia de propiedad no solamente nos guía hacia yo ingresar en una corporación o que el Estado me dé un dinero mientras vuelvo a la sociedad civil, etc. Sino que también nos guía hacia un momento de salir, de estar en la sociedad civil, de estar desposeído y constituir una clase de las personas que no tienen nada. Porque si cada vez evidentemente somos más y tenemos un interés común, no en acabar, no en volver a tener propiedad, sino acabar el régimen de la propiedad, pues involucra un momento de combustión, digamos, en este sistema que estamos hablando. La lucha de clases, entonces, en Hegel, pese a lo que dicen algunas personas, no sé, como Lukács, tiene un texto que se llama El joven Hegel, donde básicamente dice que Hegel era protomarxista. Hegel solo encuentra que el movimiento de la sociedad se puede dar en esferas de sociedad civil. Para él este sistema de individualidades que se autodeterminan en función también del reconocimiento de los otros es la única manera de reproducir la vida y el Estado moderno. Pero claro, no están la lucha de clases toma, yo diría que un papel muy importante en entender que la competencia e inclusive la asociación tienen sus límites en su propio proceso. O sea, también, digamos, de alguna manera hay una competencia y hay una congregación. También hay una cooperación de las cooperaciones, ¿no? Hay una cooperación que también es más que la otra cara de cierta competencia. Hay una cooperación que es su propio elemento, es superar las condiciones de este régimen de individualidades. Eso lo lleva también a uno a ciertos problemas metodológicos, que es que hay cierto momento en el que las condiciones, digamos, que uno le dan la posibilidad de que existan agentes libres, de que existan todo este sistema, también es un sistema, ¿cómo decirlo? Es un sistema que en su propio movimiento no es capaz de recoger de manera efectiva los elementos que se le escapan. Supuestamente, cuando uno tiene uno de estos sistemas perfectos, pues recoge todos los elementos. Pero, claro, yo diría que aquí estaría el problema sobre uno que cree que es el sistema de necesidades, ¿cierto? O sea, uno cree que hay una ley de SAI y todo el tema, y si no se cumple es una excedencia que yo puedo mermar. Eso, pues todos los modelos socialdemócratas más o menos piensan eso. O sea, aquí hay una ley que supuestamente nos tiene que dar que el sistema de intercambios libres nos va a producir beneficios a todos. Y si hay excedencias, pues ya lo cubrimos de manera excedente. Pero, claro, si uno piensa, por ejemplo, que el sistema de necesidades es un sistema que lo que hace es reproducir una acumulación de capital, por lo tanto una acumulación de poder, y que ella misma lo único que hace es producir desposeídos de manera cada vez más grande. O sea, no es una excedencia, ¿cierto? No es un asunto vital sobre el propio sistema. En fin, creo que más que pensar que eso se le escapó a Hegel, o que no lo consiguió ver, o que todo el asunto, creo que es que Hegel nunca pudo superar el problema de ver la sociedad como simplemente la sociedad civil. De que hay también un asunto sobre todo el sistema de las sociedades, su proceso histórico delimitado. Que esa otra visión también tiene sus problemas, ¿eh? No, tampoco tiene sus asuntos. Por ejemplo, ahora aprovechando aquí para exponerlo, si uno piensa que todas las condiciones, digamos, previas de las que estamos hablando
surge de la producción, o sea, del modo de producción en el que está puesto. Esto pertenece también a toda una historia en general, a todo un desarrollo material, por ejemplo, de la individualidad, la subjetividad, etc. Eso también lo remite a uno, bueno, y el proceso de hominización, entonces, ¿cómo se realizó? O sea, ¿cuáles eran las condiciones de producción de la materia, por decirlo de alguna manera, en la que ese proceso se pudo dar a sí mismo? ¿Y cuáles eran las condiciones materiales que tenían que existir para que ese proceso de hominización se diera? Entonces, las escalas geológicas de la Tierra, ¿cómo se han dado para que se dé ese concepto de necesidad? Y así ad infinitum. O sea, cuando uno pone la materia en este lugar de absolutez, que obviamente no estamos hablando de materia de esto, sino una cosa más compleja. Pero cuando uno pone en ese lugar de absolutez, también se le revelan unos problemas grandes sobre esta respuesta que le está dando al ser de las cosas. Eso también hay que mirarlo. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? No, yo creo que ya.